Bien, para realizar esta agarradera o este salvamanteles, lo que queramos, vamos a utilizar dos colores. Ganchillo número 4. Vamos a necesitar un marcador de vuelta porque vamos a tejer en espiral y luego necesitaremos nuestras tijeras y nuestra aguja para esconder las hebritas que nos sobren, como siempre. Vamos a empezar sin más y como estamos como muy navideños, lo voy a tejer en rojo porque estamos en épocas navideñas. Entonces, vamos a empezar. He dicho que vamos a tejer en espiral, ¿cierto? Vamos a hacerlo profesional. Ahí, arito mágico, para acá y tenemos nuestro arito. Y aquí vamos a tejer vueltas, una vuelta con 12 puntos, pero vamos a empezar poniendo de momento la cadenita y ahora un punto bajo, 4 puntos bajos, 3 puntos bajos, 2, 3 puntos bajos. Voy ahora con 3 medios puntos, con la hebrita, ¿habéis visto? 3 medios puntos altos, 1, 2, porque lo que quiero es crecer en tamaño, y 3, ¿vale? Y los otros 6 hasta los 12 que necesitamos ya serán puntos altos, ¿vale? Cuidadito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos los 12, pero fijaros la diferencia de altura que tenemos. Voy a cerrar un poquito el aro, ahí está. Fijaros la diferencia de altura que tenemos. No es problema, porque ahora se nos va a ir equiparando poco a poco. No tenemos problema, pero sí vamos a marcar el inicio de vuelta, ¿vale? Empezamos. En cada vuelta vamos a aumentar 12 puntos, por tanto, en esta primera, en todos. Enganchamos el primero de los puntos y tejemos nuestro primer punto de la segunda vuelta. Lo marco, ¿vale? No se me puede olvidar marcar ese punto. Importante. Y tejo en el mismo un aumento. Me voy al siguiente y tejo 2 puntos altos. Ya no cambio, todo van a ser puntos altos, ¿vale? Entonces 2 en cada punto, ¿vale? Uy, cuidado, que se cierre bien, que se haga el punto bien. 2 puntos altos en cada punto. Importante. 1 y 2. ¿Vale? Venga, pues toda la vuelta así. Tenemos el último de esta segunda vuelta y tejemos 2 puntos. 1 y 2. Ahora seguimos con la tercera de las vueltas. Fijaros que aún tenemos esa diferencia de tamaño. No pasa nada, no nos preocupamos, ¿vale? No nos vamos a preocupar por ella. Es más, nos olvidamos de ella, pero sí sabemos que está ahí. Comenzamos la siguiente de las vueltas y vamos a tejer otros 12 aumentos. Para eso, tejemos una que no aumentamos. Vuelvo a marcar. Y otro que sí aumentamos. ¿Vale? Ahora tengo 24 puntos. Espera, voy a tejer el aumento. Hasta ahora, de 12 he pasado a tener 24. Y ahora voy a volver a tejer otros 12 aumentos. Quiere decir que si tengo 24, tengo que aumentar en la mitad sí y en la mitad no. Pero no en la mitad juntas, sino repartidos los aumentos. Entonces aumento cada 2. Uno que no aumento, otro que sí. Uno que no aumento, otro que sí. 1 y 2. ¿Vale? Voy con el siguiente y tejo uno que no aumento, uno solo, en este punto solo uno, y en el siguiente tejo 1 y 2. ¿Cierto? Bueno, pues así tejemos toda la vuelta hasta que lleguemos a nuestro marcador. Y aquí 2, 1 y 2. Bien,
Al final de esta tercera vuelta tengo 36 puntos. Para la siguiente vuelta vuelvo a aumentar 12 puntos, lo que quiere decir que voy a tener que hacer los aumentos, que tejer los aumentos cada 2, ¿cierto? Entonces, quito mi marcador, tejo el primer punto sin aumento, 1, y lo marco ahí, es mi principio de vuelta, tejo el siguiente 2, y en el siguiente pongo los aumentos, 1 y otro en el mismo, 2, ¿vale? Y así voy a tejer toda la vuelta, un punto en el siguiente, otro punto en el siguiente y 2 en el T, 1 y 2. ¿Vale? Bueno, pues así voy a tejer la vuelta, pero es más, así voy a tejer todas las vueltas. ¿Por qué? Porque aquí tejimos aumento en todas. En la siguiente, 1 sí, 1 no. En esta, 2 no, 1 sí, 2 no, 1 sí. En la siguiente vuelta, 3 no, 1 sí, 3 no, 1 sí, 3 no. En la siguiente vuelta, 4 no, 1 sí, 4 no, 1 sí, 4 no, 1 sí. En la siguiente vuelta, 5 no, 1 sí. 5 no, 1 sí. Así vamos a tejer hasta que tengamos el ancho que queramos, ¿vale? Entonces vamos a tejer todas estas vueltitas y nos encontramos. Vamos allá. Acabo de terminar la vuelta 9 y ya no voy a hacer más vueltas porque de grande como que me gusta el tamaño que lleva, que son exactos más o menos, ¿eh? A ver, atención, ojo. Exactos más o menos unos 22 centímetros y medio. Exactos más o menos nos vale, ¿ok? Exacto más o menos. Fantástico. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es disminuir esta aquí, pues como que vamos a disminuir los puntos y vamos a disminuir la altura, ¿vale? Entonces empezamos tejiendo medios puntos altos, ¿vale? Para que no se nos quede, se nos vaya disminuyendo. Y tejemos 2, el tercero, ¿veis? Se nos va quedando así como que reducidito, 4, 5, bien. Y entonces seguimos y el resto los tejemos en puntos bajos. El resto que son los otros 3, hasta en una doceava parte, hasta llegar al aumento, vamos a ir disminuyendo. Y así se nos va a quedar como muy disimuladito, ya lo vais a ver. Tejemos el puntito deslizado y hemos terminado con el color rojo. ¿Vale? Venga, el rojo fuera. Y ahora vamos a poner el verde. ¿Veis? Aquí tengo una pista de lo que estamos haciendo, ¿vale? De cómo nos va a quedar nuestra agarradera. El hilo siempre el hilo verde, con el que vamos a bordar, porque en definitiva esto es un bordado, ¿vale? Es hacer esto, que es lo que os digo, en definitiva, bordar, ¿vale? Pues en ese bordado, esta hebra siempre debe irnos por atrás. Y nosotros arrancamos con el primero de los puntos. Incluso, es más, os diría, podemos empezar por aquí, ¿vale? Pero bueno, yo voy a empezar por ahí. Enganchamos con nuestra hebra, ¿vale? Vamos a enganchar de aquí atrás, la sacamos y tiramos. Son puntos deslizados. Vamos al siguiente punto, pasamos, sacamos, traemos la hebra y tiramos. Al siguiente, pasamos, sacamos ahí la hebra y nos deshacemos de ella. Vamos a ir punto a punto por toda la espiral, porque hemos tejido en espiral. Entonces vamos a ir punto a punto por toda la espiral, tejiendo puntos deslizados en la base de cada punto. ¿Veis? Voy al siguiente, que es este. Engancho mi hebra, tiro del ganchillo para sacarla. Uy, pero cuidado, hay que sacar todas las hebras de las que se compone. Ahí está. Y giramos.
¿Veis? Vamos a ir poniendo todos los puntos, esa hebra que es la que nos va a dar esa forma. Atención, aquí la tenemos. ¿Veis? Aquí ya está, hemos empezado en rojo. ¿Eh? Pues eso es lo que vamos a hacer todo el tiempo con nuestra hebra color verde. Como estamos navideños, como estamos así por estas fechas, pues he elegido estos colores que pueden ser más representativos. Pero bueno, cualquier color va a estar bien, ¿eh? Ojo. Entonces, la única precaución que debemos tener, y que os lo cuento, estos puntos no pueden quedar pegados, no pueden quedar prietos, tienen que ir bastante sueltitos. ¿Por qué? Porque si no nos va a encoger el tejido y nosotros no queremos eso, ¿vale? Entonces los puntos tienen que quedarse bien estiraditos, bien sueltitos, ni demasiado prietos ni demasiado sueltos, pero sobre todo no prietos. Es mejor suelto que prieto, ¿vale? Entonces vamos a ir tejiendo, 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 tejiendo hasta llegar aquí. Y lo voy a cambiar y os lo voy a hacer. Porque cuando lleguemos hasta aquí, que es llegar hasta el final de la vuelta, pues empezamos a hacer esta puntillita. Y para hacer esta puntillita, ¿qué tejemos? Mirad qué sencilla y qué cookie es. La verdad que a mí me encantó. Es una tontuna. Voy a empezar tejiendo un puntito deslizado. Me voy al siguiente punto y tejo un punto bajo. 2 cadenitas y un punto bajo en el mismo. Tejemos un punto bajo en el mismo, ¿vale? Y me voy al siguiente punto y otra vez un puntito deslizado. ¿Bien? Os lo repito una vez más. Venga. Punto bajo. A esta. Una cadenita. Otra cadenita. De nuevo, un punto bajo en el mismo punto bajo anterior, juntitos. Y seguido un puntito deslizado. Esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta y mirar qué cookie nos queda la puntillita. Bueno, y luego solo nos quedará aquí hacerle la abrazadera y listo. Vamos a tejer todo nuestro bordado, la puntillita y nos encontramos. Bueno, mirar, que ya tengo todo bordado. He llegado hasta aquí y he tejido mi adorno y su agarradera. Para poder colgarlo en cualquier lado nos va a servir, bueno, pues para todo lo que queramos. Entonces, os cuento, en el rojo, porque están los dos ahí igual. Lo mismo, he hecho ese perímetro tal y como hemos explicado hace un momento. Y cuando llego, que ya solo me queda pues cerrar, ¿vale? Me quedaría tejer el último de los bloques. No lo tejo, el último de los motivos, no lo tejo. Y lo que voy a hacer en su lugar, ¿vale? Es tejer una fila de cadenas, en este caso yo 25 cadenas. Y sobre ese último punto voy a tejer un punto deslizado para enganchar las 25 cadenas sobre el rojo, ¿vale? Para que no se me mezclen los colores, así me gusta a mí. Y voy a dar la vuelta para tejer toda una fila de puntos deslizados seguidos en esa cadenita. ¿Vale? Además seguido, sin nada. Voy a ir tejiendo punto a punto, deslizados en todas las cadenas que he tejido. En este caso, insisto, 25. Pero aquí tú mandas. Vale, pues una vez que tengamos esas 25 cadenas tejidas y escondidas las hebras, tenemos nuestra agarradera terminadita, lista para regalar, lista para vender, lista para lo que queramos hacer con ella. Imaginación al poder, como siempre. A ver, es un bonito regalo, es un bonito detalle. Es ideal para tener en la casa. Lo puedes acomodar a los colores. Yo los he puesto así en plan navideños porque me parecía
pues más divertido, pues en las circunstancias en las que estamos, porque estamos en Navidad y además lo podemos poner al borde, aquí al perímetro, podemos, o sea, aquí en el asa, podemos decorarlo con un pompón, con una estrella, con 1000 cosas. Podemos poner 1000 cosas, pero así con estos colores como que ya llama Navidad, verde y rojo, ¿verdad? Como que nos llama un pelín, nos va atrayendo a esa Navidad. Y si no estamos en Navidad, porque este vídeo lo estás viendo fuera del momento en el que lo publico, pues si lo pones en cualquier otro color, pues va a quedar fantástico. Porque los puedes poner acorde al color de tu cocina. Mi cocina, por ejemplo, que es naranja y verde y beige, pues yo podría ponerlos perfectamente en esos colores y me quedarían estupendos. He llegado al último, aquí dando un poco de charla. Y lo que voy a hacer es volver, o sea, unir, dejar esa cadena como pegadita, ¿no? Al tejido con un puntito deslizado. Suelto, corto, escondo y tengo mi salvamanteles, mi, ¿cómo se llama esto? Agarradera lista, ¿vale? Y también os digo más, si tú quieres puedes hacerlo más grande y hacer un bajo plato y va a quedar estupendo, como regalazo, porque pueden quedar divinos. Imagínate este hilo en dorado con un fondo negro, fantástico. Yo no digo nada, imaginación al poder, no digo más, no digo más, no digo más. Pero es un fantástico regalo, es un fantástico adorno, es ideal. Es absolutamente ideal, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues me lo dices, porque ya está tejido. Yo no tengo nada más que desearte unos felices días, que lo pases en grande y que nos vemos en el próximo. Finiquitado. A por otro. Vamos.